a todos los que me escuchan a nivel nacional. A usted, agradecido. Aquí sigo con la próxima persona invitada. Se trata de Iracema Fuentes. Ella es del Colegio de Economistas de Panamá, es economista, y la hemos invitado precisamente con el propósito de hablar un poco sobre la economía del panameño. Nosotros leíamos el fin de semana un artículo escrito por Susana Vázquez. ¿Por qué el salario ya no alcanza en Panamá? Se titula ese artículo. Y dice, la pregunta no es cuánto gana un trabajador, sino cuánto dinero conserva una vez cumple con todas sus obligaciones. Esa diferencia explica por qué muchos hogares sienten que trabajan más, pero avanzan menos desde el punto de vista financiero. Bienvenida, vamos a prender la cámara, por favor, licenciada Iracema Fuentes, para tener la oportunidad de conversar con usted esta mañana aquí en Radio Red Noticias 180 minutos. Vamos a ver. Ahí está. Buenos días, licenciada Fuentes. Y todo comienza en este artículo como diciendo cada quincena comienza con la misma expectativa, pero termina con la misma preocupación. Correcto. Bienvenida. Sí, muchas gracias, buenos días, feliz y bendecido miércoles. Pues en efecto, Álvaro, cuando hablamos de economía del pueblo, escuchamos con frecuencia esa frase que el dinero no alcanza. En realidad, esta frase implica mucho más que pensar que una persona o un hogar malgasta su dinero. Vemos en realidad cómo la economía se va reflejando en la vida cotidiana de las familias. Más allá de los indicadores económicos, lo que realmente preocupa es que si estas personas o los hogares pueden llenar los carritos cuando van al supermercado, si se puede pagar el alquiler, si podemos hacer frente a nuestros servicios básicos. Ojo, no estamos hablando, no hemos incluido actividades recreativas, estamos hablando de servicios básicos y poder llegar con tranquilidad a fin de mes. Entonces, desde un punto de vista económico, esta percepción está relacionada con el poder adquisitivo, es decir, con la capacidad que tiene el ingreso de una familia, de un hogar, para comprar los bienes y servicios que requiere. El costo de la vida aumenta rápidamente, pero los salarios o los ingresos permanecen casi que iguales o su ritmo de crecimiento no está en la misma proporción que los precios. Entonces de ahí surge esta sensación de que el dinero no me alcanza. Aunque tu ingreso no haya cambiado, tú dices, estoy ganando lo mismo, pero el dinero no me alcanza. No te alcanza porque definitivamente hay algunas variables que debemos tomar en cuenta que producen ese dinero no me alcanza. ¿Cuáles son? Enuméreme alguna de esas variables. Bueno, podríamos agruparla principalmente en tres. Estamos hablando del costo de la vida, estamos hablando de qué ocurre con los ingresos y el empleo. Y por supuesto que los patrones de consumo han cambiado, entonces tenemos que evaluar esos patrones de consumo. Y puedo agregar un cuarto, pero el cuarto más que una variable desde el punto de vista económico, podemos hablar de qué hacer, o sea, qué hago yo frente a esta situación para mejorar la realidad, al margen de lo que puedan hacer otros entes que intervienen en la economía, como el Estado, el sector privado. Podemos hablar que si el Estado debe hacer mejorar oportunidades de empleo, por eso no lo puedo cambiar yo, es una tarea del Estado. Entonces debo focalizarme en yo, como persona, como hogar, qué puedo hacer dentro de mi economía. Entonces, si vemos estos factores individualmente,
El costo de la vida creo que los vivimos todos, tal vez es de lo que más percibe el panameño, porque el precio de los alimentos ha subido. Ha subido el costo de la vivienda, subió el transporte, nuestra luz, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, de hecho, aunque, como hemos mencionado, aunque el salario se mantenga igual, por el tema de que estas variables o estos compromisos han aumentado, el dinero no me va a alcanzar porque no voy a poder comprar exactamente lo mismo. Como segunda variable tenemos el ingreso de las familias. En el mercado laboral, si analizamos nuestro mercado laboral, los salarios van a crecer a un ritmo un poco más lento que el crecimiento de los precios en el mercado de bienes y servicios. O sea, mi salario no aumenta tan rápido como aumenta el costo de los productos que yo consumo, ¿ok? Y a este hecho podemos sumar en nuestro país, desde la pandemia, el empleo informal se ha elevado. ¿Qué significa esto? Que ya mi salario, eso me afecta la estabilidad de mi salario, porque ya yo no estoy recibiendo un fijo mensual con el que pudiera hacer una planificación fija, ¿verdad? Que yo sé, tengo $600 de ingreso y esto van a ser todos los gastos fijos mensuales. No, al ser yo informal, al tener un emprendimiento, un autoempleo, pues ya no hay una empresa que tenga que garantizarme un ingreso fijo. Yo tengo que ver cómo yo promuevo mis productos, cómo los vendo y cómo consigo nuevos clientes. Eso implica una variación en mi ingreso familiar. Y tengo que planificarme en base a esos vaivenes que me da pues el empleo informal, porque el empleo informal o el autoempleo pues ha crecido de manera muy interesante en nuestro país. Entonces, esto me produce que mis ingresos puedan ser variables o inestables. Luego que hemos visto los ingresos, podemos hablar de los cambios en la economía familiar. ¿Qué son estos cambios? Es básicamente en la estructura de nuestros gastos. Pudiéramos pensar que antes contar con un internet, contar con una telefonía móvil con data, pudiera ser algo de lujo, pero hoy día no es así. Hoy día, en nuestra estructura del gasto, posiblemente no es que yo quiera, deba estar este tipo de servicios, porque los utilizo o para el trabajo, o los utilizo para la escuela, o los utilizo para mi negocio. Entonces tenemos que ver cómo ha evolucionado ese gasto, ese cambio en la economía familiar. Hay cambios que se dan en la estructura de esta composición del gasto familiar por naturaleza, porque si usted tiene hoy un bebé en casa, este bebé cuando crece, pues te va a demandar otras cosas, fuera de la ropa y demás, ¿verdad? Pero hay otros que se han incorporado a nuestro sistema o a nuestra lista de gastos, precisamente por la evolución que se da en la economía, por los cambios que se dan no solo en Panamá, sino en el mundo entero. Entonces, básicamente, pudiéramos hablar de esos 3 elementos como principales para poder evaluar qué está pasando y por qué el dinero no me alcanza. Entonces, un aumento salarial, mucha gente piensa en aumento salarial. ¿Qué implicaría, licenciada? Sí, bueno, soluciones muchas existen, ¿verdad? No depende de una sola medida que podamos, vamos a hablar en plural, que podamos tomar, porque estamos hablando que el actor gobierno, el actor empresa privada y los hogares. ¿En cuáles yo puedo incidir? En mi economía local, en mi economía
del hogar. El Estado debe encargarse de proveer empleos dignos, oportunidades, de aumentar la productividad, fortalecer la educación, pero en mi hogar, ¿qué puedo hacer yo en el corto plazo? Pues sí, hay que buscar alternativas de ingreso, por decirlo de alguna forma. Algunos optarán por buscar un nuevo empleo donde te paguen más, otros acudirán a sus superiores y pedirán un aumento, rogando que les vaya bien y todo lo demás, pero ¿qué puedo controlar yo? Estamos hablando de dos cosas que no puedo controlar, pero ¿qué puedo controlar yo desde mi campo de acción? Entonces, en este sentido, podemos hablar que el primer paso es elaborar el presupuesto. Elaborar un presupuesto familiar es crucial. No es esperar a que me entre el dinero y ver qué hago. No. Primero visualicemos qué debo hacer. El primer paso es saber exactamente en qué estoy gastando mi dinero. Usted hoy agarre un papel, haga una lista de cuáles son esos gastos que usted tiene todas las quincenas, todos los meses. Olvídese si el dinero me va a alcanzar para hacerlo o no. Primero vamos a hacer toda esa lista de gastos. Ese presupuesto te va a permitir priorizar lo que realmente es necesario en tu vida cotidiana. A veces no nos damos cuenta y tenemos muchos gastos hormigas. Bueno, yo me bajo todos los días, hay una tienda cerca antes de llegar a mi casa, todos los días compro una bebida para ir caminando hasta la casa. Cuando lo sumas, ¿cuánto te cuesta eso? ¿Cuánto te has gastado? Son gastos hormigas. Entonces, cuando tienes toda tu lista de gastos y has logrado priorizar lo que realmente es necesario, eso te puede llevar a encontrar oportunidades de ahorro. Es importante establecer diferencias entre necesidad y deseo. No es lo mismo lo que yo deseo hacer a cuál es mi necesidad. Piénsala en ti como persona y en tu grupo familiar. En momentos donde el presupuesto está más ajustado, es importantísimo diferenciar entre lo indispensable y lo que puede esperar. Eso no significa dejar de disfrutar, significa tomar decisiones un poco más conscientes a la realidad de cada uno. Hay que evitar sobreendeudamiento. Algunos pueden pensar en disfrutar en el ahora, sin importarte cuál es tu poder adquisitivo, cuánto te queda de ingreso disponible, y dices, bueno, debo y pagaré, algún día vendrá el dinero, Dios lo va a proveer. Claro, Dios lo puede proveer, pero uno tiene que ser sabio para poder que eso se dé. Entonces, el crédito puede ser una herramienta útil cuando se utiliza de manera responsable, pero cuando lo empleas para cubrir gastos cotidianos de manera permanente, ya se te puede convertir en un problema. ¿Por qué? Porque te va a reducir aún más la capacidad económica que tienes. Entonces, hay que evitar ese sobreendeudamiento o evitar adquirir un crédito para usarlo de manera irresponsable. ¿Al panameño le alcanza para ahorrar, licenciada? Es que eso es una respuesta que va a depender de tu lista de gastos. Por ejemplo, hay quienes pueden evitar esos gastos hormigas. Si usted hoy no puede ahorrar, porque es cierto, hay muchos que no tienen aquello que llamamos gastos hormigas, hay unos que tienen su presupuesto bien ajustado. Si usted el presupuesto no le alcanza para ahorrar, entonces pensemos en qué otras alternativas de ingreso puedo tener. Explotar habilidades que tengas. Yo, entre algunas cosas, he podido conversar con emprendedores y
lo que hacen es, tienen su trabajo. Hay personas que trabajan, ¿verdad? De lunes a sábado, ponte hasta el mediodía, y me dicen, licenciada, yo los fines de semana, yo cocino bien, hago mi sopita y vendo. O sea, buscan una alternativa, y en ese ingreso adicional, porque no voy a decir que es un ingreso extra, en ese ingreso adicional van trabajando algún tipo de sistema de ahorro. Porque al final sí, es importante, aunque sea, Álvaro, no, el ahorrar no es que yo pueda sacar de mis ingresos todos los días o todos los meses $100. Con lo mínimo que usted pueda, $1.50, lo que usted pueda, vaya poniéndolo aparte y lo vas echando, no te vas a dar cuenta cuando eso va creciendo poco a poco. Y al final ese ahorro incluso te puede ayudar tal vez a tener algún fondo de emergencia. Esto no es algo que vayas a lograr de la noche a la mañana si tu presupuesto está muy ajustado, pero con hábitos podemos intentar hacerlo, podemos llegar a alcanzar ese objetivo. Pero bueno, te digo, el primer paso es que cada uno haga su lista de gastos, y ahí posiblemente vayas a identificar cuáles son esos gastos que pueden esperar. La diversión, ¿dónde queda en todo esto? Porque el ser humano necesita relajarse, divertirse. Necesita divertirse. Claro que sí. Y esa es parte también de cómo evoluciona nuestro gasto, porque a veces hemos perdido la perspectiva de que necesito la data, la necesito porque me entretengo mucho en el celular, porque cuando vamos a diversión, ya olvídate de salir a un parque a caminar. Necesito estar en el parque, pero estoy con el celular. No disfruto el paisaje, pero si yo disfruto el paisaje, pues entonces no necesito la data, es un gasto menos. Ese gasto menos de la data, porque no compro data porque estoy disfrutando el paisaje, de repente lo puedo ahorrar, puedo acumularlo, y en algún momento del mes yo puedo ir a un cine, puedo ir a ver una película, o por el momento, porque sí, la diversión es parte de, y más cuando en tu hogar tienes menores que necesitan ese esparcimiento. Pero la diversión puede ser variada, Álvaro. La diversión puede ser variada desde lo que necesitas. La educación también es muy importante, la educación financiera. Hoy día, muchos de nuestros jóvenes, esto lo leí en un artículo, no recuerdo exactamente, tendría que buscar la fuente para poder pasártela, pero leí que nuestros jóvenes obtienen un trabajo y a los pocos meses ya tienen una tarjeta de crédito. ¿Qué hace este joven con una tarjeta de crédito? Ya está endeudado, joven y está endeudado, ¿verdad? Y si no tiene una educación financiera responsable, no creo que haga buen uso de la tarjeta y al final termine endeudado. Y es algo que debemos cortar, ese círculo vicioso del endeudamiento desde que estamos jóvenes. Y hoy tienes herramientas importantes para educarte, y así como pasas mucho tiempo, los jóvenes más que nada, viendo el internet, viendo, qué sé yo, Instagram, todo y este tipo de cosas, allí también hay videos o hay personas que se dedican a dar buenos consejos sobre el manejo financiero y el manejo del crédito. O sea, es importante buscar la educación financiera. Licenciada, buenos días. Escuchando lo que nos
comparte esta mañana. Buenos días. Para mí es muy importante el tema de la educación financiera. Es un tema que abordamos todas las semanas por acá con especialistas que nos acompañan, pero aprovechando que usted está acá y está revisando la realidad de nuestro país en torno a este asunto, ¿considera usted que la educación panameña, el Ministerio de Educación, está quizás redirigiendo el objetivo o la formación de nuestros estudiantes en esa realidad, en esa dirección, en identificar el alto costo de la vida, la inflación y demás, e incorporando de alguna manera esta información para ellos, para que los chicos desde muy chicos estén preparados para poder por lo menos identificar qué es un presupuesto, qué es un gasto y demás? Bueno, fíjate que por la experiencia que he tenido, puedo decirte que sí, que muchas de las asignaturas están focalizadas en lo que es la parte de la educación financiera. He sabido que hay una materia que está relacionada con el tema del emprendimiento, hay materias que están relacionadas con el tema de proyectos, y dentro del contenido o el pensum académico, pues sí hay este tipo de información. No pudiera entrar a evaluar qué tan efectivo o qué tan atinados son el tema de los contenidos en este momento, pero sí te puedo decir que hay indicios de que se está en esa línea. Ahora, yo no quisiera dejar solamente el tema de la educación financiera en manos del Ministerio de Educación. Creo que es una responsabilidad integral, una responsabilidad de todos. Hay empresas del sector privado que en línea tienen información sobre lo que es la educación financiera, cómo manejarte con un presupuesto. Eso lo he visto en algunas páginas de empresas privadas, específicamente del sector financiero. Eso está a la mano, pueden buscarlo. Así es que yo diría que no solo el sector educativo en representación del gobierno, sino también el sector privado tiene parte de esa responsabilidad, y por supuesto cada quien en el hogar, ¿no? La educación empieza en casa también. Ok, aquí me dice alguien, con la miseria que se gana no hay interés para guardar un centavo por culpa de los gobernantes. O sea, nosotros tenemos que responsabilizar de la manera como administramos nuestros recursos a los gobernantes, única y exclusivamente. No. Bueno, hay problemas con el audio de Iracema. Que en realidad el ingreso disponible no solo es un empleo digno para proveerme de una oportunidad laboral, porque si yo donde estoy no estoy bien, pues ha llegado el momento en que tal vez yo tenga que evaluar otras posibilidades de ingreso, ya sea cambiando un empleo o ya sea implementando algún emprendimiento. Pero ¿qué necesito para hacer eso? Pues saber si he logrado invertir en mí como profesional. No estoy limitándome a unos estudios universitarios, porque yo puedo tener un título universitario, pero puedo estar estancado en un solo lugar. Sin embargo, además de mis estudios formales, yo puedo complementarme en otras cosas. Y esto no es cuestión de edad, es cuestión de la actitud que puedas tomar y la aptitud que puedas tener, ¿verdad? Yo tengo que potenciar mis capacidades para ver qué puedo ofrecer yo a ese mercado laboral, si mi interés es permanecer con un ingreso fijo, que sea la empresa que se preocupe por darme ese ingreso fijo, o si yo decido hacer algún tipo de emprendimiento. Si yo sé que mi ingreso está limitado, pues definitivamente yo debo limitar mis gastos. Si no logro
tener un extra, un ahorro. O sea, yo tengo que jugar con las variables que yo puedo jugar. Y esa es invertir en mi capacidad, invertir tiempo en definir cuáles son esos gastos que yo puedo cortar por el momento o postergarlos. Y si el salario en nuestro país, nosotros tenemos la percepción que está bajo, o más allá sentimos que el dinero no nos alcanza por las realidades que hemos conversado, a pesar de que a nivel de la región pues es uno de los más altos. Entonces yo invitaría a que hagamos esa lista de gastos, hagamos la lista de gastos, pero tienen que ponerlo todo. Este ejercicio yo lo he hecho con emprendedores a los que me ha tocado asesorar en algún momento, y créanme que siempre ha salido algo. Nunca he visto el presupuesto o la lista de gastos perfectas que diga, esto que está aquí, no, todo lo que está aquí yo necesito gastar. Son necesidades, no son deseos. Todavía no lo he visto. Entonces, yo le invitaría a que haga el ejercicio y lo veamos. Tuve un emprendedor que el gasto hormiga, por llamarlo de alguna manera, no era en él, era en otras personas. Pues le gustaba mucho comprar que si una pastillita para el sobrino, sobrinos de estos que te regalan la vida, tal, y el gasto era fuerte. Entonces no es que dejó de hacerlo, dejó de gastar inescrupulosamente, sin medidas. Lo que hizo fue comprar cosas que pudiera compartir de otra manera, ¿no? Entonces, ese es el primero. Si yo no, en el corto plazo, si yo no puedo hacer cambios en mi ingreso, pues vamos a ver los gastos, que ahí puedo empezar. Hago esa lista y luego, cuando ya yo tenga esa lista depurada, analizo qué otras cosas puedo hacer en términos de mi ingreso. Si sé tocar guitarra, de repente puedo hacer algunas tutorías, algunas clases económicas, y bueno, y administrar bien ese dinero extra que entra, porque usted como emprendedor debe separar ese dinero que le entra del emprendimiento. Es como un pastel. Usted tiene un pastel y usted no se va a comer todo el pastel solo o en una sola sentada. Usted lo reparte. Bueno, este pedacito, esta tajada es para cubrir los gastos del emprendimiento. ¿Cuánto me queda? Bueno, este pedacito va a corresponder a como si yo fuese un empleado, y esto va a ser mi salario. Y lo vas repartiendo sabiamente de forma tal que el emprendimiento te resulte, porque si tienes habilidades para la belleza y hoy hiciste, qué sé yo, un blower a una vecina, cobraste el blower y de una vez fuiste y te lo gastaste todo, no funciona. Si vendes comida y te gastas todo el ingreso, el día de mañana se te acaba el tanque de gas y tu negocio no tiene para comprar el tanque de gas. Entonces guarda la parte que corresponde al negocio antes de repartir cualquier otra cosa, ¿no? El primer paso, repito, es hacer la lista de gastos. Bueno, consejos para los amigos. Estamos tratando de ayudar un poco, a hacer un poco de docencia ante la coyuntura económica que vive el país, a la población panameña, precisamente sobre estos temas de la economía del hogar. Eso lo hacemos los viernes con Orlando Fujisubo, pero estamos consultando a otros especialistas también para que nos ayuden en este tema que es muy, pero muy importante, principalmente en este momento que vive el país. Gracias, licenciada Iracema Fuentes, del Colegio de Economistas. Gracias a ustedes por la invitación y por escuchar. Venga, Selmar Rodríguez. Gracias, Iracema, por estar acá con nosotros. Aquí vamos ahora a conversar con la administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos, Selmar Rodríguez, que ya está aquí en nuestra sala Zoom. Y es que el tema eléctrico ha estado sobre la mesa en los últimos meses y cada día cobra mayor fuerza. Vamos a comenzar preguntando.